Bueno, bienvenido una vez más a Hablemos Claro. Estamos hablando sobre los pecados capitales y las implicaciones no solamente teológicas, sino psicológicas. En el corte hablábamos de la pereza y la implicación psicológica. Desde el punto de vista psicológico, Miguel, una persona que está frecuentemente o que le ha tomado afecto al pecado de la pereza, puede caer en procrastinación, que es dejar para después lo que tiene que hacer. Eso trae muchos problemas, no solamente a nivel de profesional, sino también a nivel personal. Por ejemplo, en tomarse tiempo para sí mismo, o eso que hablamos de si tiene algún tipo de dificultad psicológico, buscar ayuda. Exacto. Entonces, eso de la pereza sí tiene una repercusión psicológica, que también puede ser una enfermedad, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. Hablábamos también de cuando vamos a un resort, que vemos que hay un buffet donde uno puede comer todo lo que quiera, puede beber, no se ven todos los días, puede beber todo lo que quiera, y bueno, todos los días hay que comerse el buffet completo y darse un humo diario. Entonces, eso es gula, y ya no se confiesa. Muy pocas personas tienden a reconocer que se encuentran en este tipo de falta. Porque hay personas que lo entienden como normal, por el hecho de que acostumbro siempre a comer mucho, para mí no me hace daño, yo puedo repetir 1, 2, 3 veces máximas porciones. ¿Cómo yo sé que estoy pecando de gula? Bueno, un caso previo puede ser un pecado de gula que cometemos a diario y que a veces no lo reconocemos, es cuando tendemos a visitar un restaurante que no está de acuerdo a nuestro bolsillo, hablando llanamente. Ahora vamos a ver una gráfica sobre la gula y nos dice que actualmente la iglesia, la gula, se identifica con glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. En cambio, el pasado, cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de este pecado. Hoy se ve como normal ir a una fila de estos resorts y darse una hartura, como yo digo. Yo creo que la línea fina está en cuando uno está satisfecho de comida, no seguir comiendo. Sí, porque el problema del pecado de la gula no está en que tú comas mucho o no. El problema está en los daños que te provocas cuando tú tienes el exceso de comida en tu cuerpo. Exacto. Entonces, que hace daño. Exacto. Ahora está lo de la ira, que también hay personas que, como yo decía, por trastornos psicológicos, pues... Exacto. Tienden a tomar algún tipo de actitud que no corresponde. Y que necesitan ayuda y o lo ignoran o quieren ignorarlo. En ese caso bien podemos ver si realmente la persona carece o padece de este tipo de pecado, y bien, entonces podemos reconocer y ver y buscar soluciones. Pero también es algo que va a depender mucho de la persona, porque como bien explicaba usted al inicio, entonces la persona se encuentra en la obligación, ya cuando tiene una cierta mayoría de edad, se encuentra en la obligación de buscar ayuda, de buscar una solución a esa necesidad, a ese problema que tiene como persona. Sí, nos dice que la ira, en latín ira, puede ser descrita como un sentimiento no ordenado ni controlado de oído y enfado. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo. Está muy interesante esa definición. Sin embargo, la ira viene también de la soberbia. Exacto. De la soberbia de creernos Dios. Está también la avaricia. Eso se está viendo mucho en países industrializados, en países de alto desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes había una cultura de
crear compañías para crear empleo, para participar de la economía nacional de Estados Unidos. Hoy ya eso no importa. Lo que importa es cuánto va a ganar la compañía. Exacto. Inclusive ganando, y eso pasa en el estado de la Florida, que lo viví 26 años allí, que la compañía que da el servicio de electricidad aumentó los precios porque no llegó al estimado de ganancia que los socios habían presupuestado. O sea, ellos ganaron, pero quieren ganar más. Y en eso le suben. Entonces explotan a un pueblo. Realmente este pecado nos invade mucho. Nos invade mucho porque nos encontramos en un mundo un poquito consumista. Y esto precisamente, esas estrategias de negocio la crean los dueños de empresas para lucrarse más, ellos como personas, y poder escalar un estatus que es el que se propone, la meta que se trazan. Pero ¿qué tiene esto? Que como repercusión o efecto hunde a una gran mayoría de la sociedad que no tiene estos recursos. Entonces el que tiene quiere más, pero el que no tiene va todos los días más hacia abajo. Y por ejemplo, un político que se lucra de su puesto, cae en avaricia. Sí, realmente se encuentra en pecado de avaricia porque está tomando cosas que no, cosas que no necesita. Porque a veces no entendemos de que, aunque yo no tengo todo lo que quiero, pero sí tengo lo que necesito y me tengo que sentir satisfecho con eso. Pero a veces no queremos quedarnos ahí, queremos seguir más y más. Entonces ese es precisamente el efecto que tiene el pecado de la avaricia en la persona, que te lleva a despertar el deseo de más. Y en los colmados, por ejemplo, cuando ponen un plátano que realmente cuesta 7 pesos y lo ponen a 14, que es el doble, eso es avaricia también. Exacto. Y nos dice precisamente que en latín avaritia es como la lujuria y la gula, un pecado de exceso. Sin embargo, la avaricia, vista por la Iglesia, aplica solo a la adquisición de riquezas en particular. Es decir, aquellos empresarios que, por ejemplo, especulan con los precios de algún producto de primera necesidad, caen en esto. La gasolina, que subió 7 pesos cuando no pasó nada, pero como era el huracán, pues siempre hay una excusa, siempre hay una excusa para subir y nunca para bajar. Bien, este pecado de la avaricia lo podemos resumir tanto en el 9º como 10º mandamiento, que es el deseo de aquello que no me pertenece. O sea, tener esa hambre por tener aquello que tiene el otro. ¿Cómo repercute eso psicológicamente? En que la persona la meta que tiene de vida nunca va a poder alcanzarla. Y eso crea una frustración perenne. Es decir, se trazan metas por encima de sus capacidades. Exactamente. Entonces sí trae unas consecuencias psicológicas. Exacto. La envidia, envidioso, quiero lo del otro. No solamente quiero la mujer, quiero el Mercedes, la mujer y los cuartos del vecino. Pero ven acá. En este caso realmente es otro de los pecados que nos invaden mucho. Si vemos los 7 pecados capitales, los vemos a diario en nuestra sociedad. Y no hay que irse muy lejos, en nuestro barrio, en nuestros sectores, dentro de nuestro mismo hogar, vemos estos pecados abundantes en nosotros. Por el hecho de que a veces no nos limitamos a lo que tenemos, a lo que hemos proveído nosotros por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, sino que quiero lograr aquello que tiene mi prójimo. Pero lo quiero lograr sin ningún esfuerzo. La envidia también psicológicamente tiene muchas repercusiones. Y en la gráfica podemos ver que la envidia, en latín también invidia, se caracteriza por un deseo insaciable. Sin embargo, difieren por 2 grandes razones. Primero, la avaricia está más asociada con bienes materiales, mientras que la envidia puede ser más general. Segundo, aquellos que cometen el pecado de la envidia desean algo que alguien más tiene y que perciben que a ellos les hace falta.
y por consiguiente desean el mal al prójimo y se sienten bien con el mal ajeno. La envidia es fea, es fea desearle el mal al otro. Ojalá que se muera fulano para yo poder escalar una posición, o que fulano se quite del medio para... No, y a veces no queremos que fulano se quite, sino yo ayudarlo a que se quite. Entonces, Exacto. es ahí donde se ve la invasión que tenemos los seres humanos sobre este pecado. O sea, cómo estamos sumergidos en este pecado. Por el hecho de que a veces, como bien decía ahorita, yo quiero alcanzar un propósito, pero quiero hacer el mínimo esfuerzo. La envidia es uno de los pecados que más dañan el corazón o la psiquis de una persona. La envidia puede inclusive llevar a la esquizofrenia a una persona. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A lo mejor algún colega puede decir, está exagerando. No, no estoy exagerando. Lo digo porque hay personas que se obsesionan con eso. Y ya cuando hay una obsesión enfermiza, puede llegar a una esquizofrenia. Exacto. Y te puede llevar a tener reacciones sobre otros, claro, que no son muy prudentes. Claro. Tenemos la soberbia, que es la madre de todos los pecados. La soberbia, que muchas personas no entienden esto de la soberbia, y sí me gustaría que diera una definición como la iglesia lo plantea, porque, por ejemplo, mi mamá cree que soberbia es orgullo, y orgullo no es soberbia. Digo, no quiero echar para adelante a mi mamá, mi pobre madre, mi santa madre. No quería, oye, no, lo pero, hizo. Pero hay muchas personas que tienden a cometer ese error de pensar que la soberbia es orgullo. Y la soberbia tiene que ver con el orgullo, pero la soberbia también tiene que ver cuando yo me endioso, cuando yo me creo Dios, cuando yo mismo me adoro. La soberbia tiene que ver con la rebeldía hacia Dios, quien fue que me creó. Exacto. En este caso de la soberbia es simplemente despertar en el hombre y hacerle consciente de que todo lo que tiene es positivo y que lo que ha logrado no lo ha logrado por su propia fuerza, sino que es Dios quien le ha dado la capacidad de esto. Como bien usted explicaba al inicio, este tipo de pecado es visto como el yo creerme por encima de mis capacidades, de mi destreza, el no entender de que hay un ser superior por encima de mí, que es Dios, que me ha llevado a alcanzar lo que he logrado. Y que si por mi propia fuerza yo no puedo llegar donde estoy, sino que me debo a alguien. Entonces, cuando logramos vivir en una burbuja de que yo sí, que yo puedo lograr esto porque yo soy el superhombre, yo soy esto, entonces ya nos encontramos invadidos por la soberbia. Y eso no solamente nos lleva a tener reacciones inapropiadas frente a los demás, sino también que nos frustra. Tú sabes que en la iglesia pecamos, podemos pecar, y cuando digo la iglesia estoy hablando de los fieles, los laicos, sacerdotes, ministros ordenados, seminaristas. Exacto. De ser castos como los ángeles y soberbios como demonios, porque me creo el mejor, me creo santo, y podemos caer en esa tentación. La soberbia, y en la gráfica nos está dando esta definición, en casi todas las listas de pecados, la soberbia, en latín superbia, es considerado el original y más serio de los pecados capitales, y de hecho es la principal fuente de la que derivan los otros. Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás, fallando en halagar a los otros. Psicológicamente también esto tiene una implicación. Hay un trastorno que se llama narcisismo. Exacto. Que tiene que ver con esto.
sí tiene una implicación cuando no entendemos y trabajamos la soberbia en nosotros. Todos somos soberbios, desde el Papa hasta el último fiel católico. Somos soberbios, porque de ahí es que vienen todos los pecados, porque uno comete pecado es porque confronta a Dios, confronta su enseñanza, confronta su camino, confronta su amor. Inmediatamente cambiamos de escenario y en el lugar de Dios quiero ponerme yo, ya estamos en soberbia. Por el hecho de que yo estoy quitando a Dios el puesto que Dios tiene en mi vida, que es el más importante. O sea, yo como humano, dentro de mis limitaciones, dentro de mis fallas, de mis debilidades, no puedo alcanzar lo que he logrado si no es por la gracia de Dios. Entonces inmediatamente logramos apartar a Dios de mi vida, cambiamos de escenario, Dios le damos detrás de cámara y yo voy a ser la figura principal del escenario. Entonces ya inmediatamente yo entro en la soberbia, porque estoy poniendo mi persona por encima de Dios. Y esto a veces pasa en la misa, pasa dentro de la iglesia, que no estamos ajenos a esto. Pero a veces dentro de la parroquia queremos rehacer nuestra personalidad, que digan fue fulano que hizo tal cosa, a que digan o reconozcan de que fulano ha sido utilizado por Dios como instrumento para hacer eso. Y por eso salió bien. Entonces queremos desmontar esa idea y que se vea de que es mi persona, es por mis capacidades, es por mi destreza que he llegado a donde estoy y que las cosas se han hecho de tal forma. Hay también un pecado muy grave que es los escrúpulos de personas de ultraderecha católico que precisamente se creen más papa que el Papa, y esto tiene que ver con la soberbia. Sin embargo, hemos hablado de todos los pecados capitales. Sin embargo, Jesucristo vino, ofreció su sangre, se encarnó, se hizo como nosotros para reparar esos pecados. Y ahora vamos a hablar de precisamente cómo reparar esos pecados, cómo hacer lo contrario, de un vicio a una virtud. Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.